Puse a grabar. Bien. Bueno, vamos a buscar ahí para compartir. 2 segunditos, por favor. Ahí vamos. Ahí se ve la... Se ve la... Sí, se ve. Perfectísimo. Bueno, ahí está. Bueno, contratos aleatorios es lo que vamos a ver hoy. ¿Alguno o alguna se acuerda qué era un contrato aleatorio? ¿O cuándo podemos clasificar a un contrato como aleatorio? Con lo que se acuerden, con lo que tengan en la memoria. ¿No era cuando las ventajas no estaban, como que ya no estaban predispuestas o dispuestas a la hora de formar el contrato? Es correcto. El código de hecho habla de eso, de ventajas, pero nosotros, o a mí me gusta asociarlo a ventajas económicas, ¿no? O apreciables en dinero. Porque muchas veces, a ver, el código establece ventajas de forma genérica y podemos, digamos, ¿cuál sería un contrato? Quiero decirles esto, a veces las ventajas no tienen que ver con la apreciación económica, sino que me da ventaja por otra cosa. Por ejemplo, no sé, imagínense que yo hago una donación, ¿bien? O hago un determinado contrato, no sé, que sea gratuito. Bueno, claro, eso podría ser un contrato que a mí no me reporte una ventaja económica, pero sí, por ejemplo, que me posicione en el mercado de una forma, que me haga ganar imagen, que me posicione digamos, como una persona benefactora, si yo soy político, por ejemplo. Entonces, muchas veces esto tiene que ver con esto de las ventajas, que en realidad, esto de las ventajas que decía recién la compañera es la diferencia entre el contrato gratuito y el oneroso, ¿no? Pero también de las desventajas, porque habla de ventajas y de desventajas. Correcto, ventajas y desventajas, es apropiado eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es ventajas y desventajas que muchas veces para mí deberían traducirse en una ventaja o desventaja desde el plano económico o que tenga un impacto en la cuestión económica o patrimonial de un sujeto y no en ventajas o desventajas subjetivas. Bien, efectuada esa aclaración, en los contratos aleatorios por excelencia, esas ventajas no están claras, es un límite que está difuminado. Yo, por ejemplo, sé que si vendo este celular, ustedes me van a pagar 10.000 pesos por este celular y esa es la ventaja económica que yo voy a tener. Bien. Ahora, si yo le digo, le doy este celular y ustedes me tienen que dar 10 pesos por mes durante todo lo que yo viva, está claro que va a haber una ventaja que inicialmente tiene parte de cierto, porque yo sé que me van a entrar 10 pesos por mes. Bien. Ahora, no sé cuánto tiempo, ni si va a ser algo ventajoso en términos generales o no, en el sentido de que, bueno, no sé cuánto voy a vivir y no sé cuánto, digamos, no puedo saber cuánto va a durar ese contrato. Entonces ya estamos viendo que parte de esta aleatoriedad tiene que ver a veces con la vida útil del contrato y a veces también tiene que ver no con la vida útil, sino con específicamente acceder o no a un premio. Por ejemplo, un contrato de carreras de caballos, la aleatoriedad no está en la vida útil. Yo sé que entro, pago la carrera, voy y la carrera va a durar 15 minutos, 10 minutos, no sé cuánto dura una carrera de caballo. La aleatoriedad de ese contrato, ¿dónde va a radicar? ¿En qué radicaría, digamos, perdón, el contrato de carrera de caballo, de apuesta de carrera de caballos? ¿Es un contrato aleatorio? Y sí. ¿Y en ganar o no? Claro. Bueno, ¿puedo ganar o no puedo ganar? Pero yo lo que les puedo decir es, no es aleatorio, porque yo sé que si gano voy a ganar 1.000.000 de pesos. Entonces no es aleatorio para mí. Está muy claro y determinado cuál es la ganancia económica que me va a dejar. ¿No sería un contrato a riesgo? Bueno, contrato a riesgo, como contrato a riesgo no existe una clasificación así en el código, ¿no? Claro que es a riesgo, pero dentro de la clasificación legal no figura el contrato a riesgo. Pero yo les digo esto, ¿por qué me dicen que es aleatorio si está claro
que el premio es 1 millón de pesos. Porque es la posibilidad de acceder o no a ese premio. El premio Claro, está, pero la posibilidad que yo gane o no es diferente. pero es chance ahí. Exacto. Lo que yo quiero es, con una chance, decía la compañera, bueno, atención con la terminología, porque nosotros la chance la usamos como un rubro de daños. Está bien, entiendo la idea, y sí, es una posibilidad, digamos, ¿no? Una chance, pero bueno, la chance a veces la asociamos a la pérdida de chance como un daño o algo que yo no voy a poder acceder de fruto de un daño. Por ejemplo, si yo quisiera ser deportista y tengo un accidente y me operan los pies y quedo chueco, bueno, me pierdo la chance de ser deportista, digamos. Tiene que ver a veces con un daño futuro, ¿no? Acá, sí, la escucho. Perdón, hay gente en la sala de espera, están poniendo en el grupo. Muy bien, bueno, denme un segundo que salimos ahora, esta es la incomodidad de esto, ¿no? Profesor, si quiere puede deshabilitar la sala de espera. Ah, es un datazo ese que me dan. A ver cómo se hace. Abajo, donde dice participantes y al lado dice seguridad, hace clic en seguridad y desmarca la casilla que dice habilitar sala de espera. Bien, a ver, vamos otra vez porque estaba tratando de minimizar. ¿Qué me decías? Donde le dice seguridad, al lado de participantes, chat, compartir pantalla, Seguridad, abajo, correcto. tiene que desmarcar la casilla que dice habilitar sala de espera. Ah, buenísimo. Ha deshabilitado sala de espera. Golazo. Los que están en sala de espera en este momento, de todos modos, tiene que admitirlos. Y después ya no va. Ahí están admitidos. Golazo. Gracias por el aventón tecnológico. Bueno, volvamos. ¿Qué quería decirles con esto? Con esto que estamos acá, ahora vuelvo a compartir mi pantalla. Quería decirles esto, que claramente la aleatoriedad en algún grupo de contratos pasa por la ganancia que me va a reportar la vida útil del contrato, pero yo sé que me va a reportar un ingreso económico, y otras veces pasa por, no por el tiempo de vida útil o cuánto va a ser el tracto sucesivo de ese contrato, sino tiene que ver con acceder o no acceder a una utilidad, a una ganancia, a un beneficio. ¿Se entiende la idea? Por ejemplo, en el contrato de renta vitalicia que vamos a ver ahora, yo sé que voy a ganar 10 pesos o 1.000 pesos por mes, todos los meses. Lo que no sé es durante cuántos meses. En el contrato de juego de apuestas, yo no sé si voy a acceder a un beneficio o no. Tiene que ver con, o lo mismo, no sé, una pelea de box, o que yo les corro una carrera y apostemos por eso. Ahí tiene que ver con si gano o si pierdo, pero no está, la parte aleatoria no es cuánto gano o durante cuánto tiempo gano. ¿Se entiende la idea? Bueno, igual ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Bueno, definición del código. ¿Qué dice? Denme un segundito acá. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial? Bueno, el 988 dispone, que minimizo acá, ahí está. El 968 dice que los contratos a título oneroso son conmutativos cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas. Bueno, ahí está los dos caracteres que nosotros vemos en las clasificaciones generales que tienen que ser conmutativo y aleatorio. Entonces, a título oneroso es conmutativo cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas y es aleatorio cuando las ventajas o las pérdidas para uno de ellos o para todos dependen de un acontecimiento incierto. Yo marqué ahí 3 palabras que me parecieron bastante relevantes. Denme un segundo que me voy a conectar del otro dispositivo también, así les puedo ver las caras. Bueno, ¿cuáles son las palabras que marqué? A ver. Un segundito más les pido. Bueno, ahí yo marqué, fíjense lo que dice el 968. Clasifica los contratos a título oneroso como conmutativos o como aleatorios, ¿no? Pero pareciera que no nos da la opción para que nosotros podamos calificar como conmutativo o aleatorio a los contratos gratuitos. Entonces, ya ahí surge la primera discusión,
si la característica de contratos aleatorios o gratuitos, aleatorios o conmutativos, si la podemos aplicar a los contratos gratuitos. Ahora vamos a ver la opinión doctrinaria en esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué quería decirle esto? Reiterarles esto, de las ventajas que para mí son ventajas cuantificables en dinero, ¿no? Si son ciertas, entonces es un contrato conmutativo, y si son inciertas, entonces es un contrato aleatorio. Ventajas o pérdidas es la palabra que refiere el código. Bueno, les hago una pregunta. Compartí el link por los canales de WhatsApp, ¿no? ¿Hay alguien que esté avisando ahí que no puede entrar? Ya avisamos que es el mismo link de siempre. Ah, perfecto. No sabía si se repetía o no. Discúlpenme con eso, como es Fernanda la que está en esto, no lo tengo muy presente. Bueno, ahí les puse algunos ejemplos de conmutativo. Conmutativo es la compraventa. Hay excepciones. Por ejemplo, si yo les preguntaría cuál es denme un ejemplo de contrato de compraventa que no sea conmutativo. Compraventa sobre bienes futuros. Sobre bienes futuros podría ser una posibilidad. ¿Qué otro ejemplo podría ser? ¿La venta en pozo? ¿O... Podría ser, por ejemplo, la venta en pozo. ¿La venta en pozo está regulada en el código? ¿Está regulada o no está regulada? No sé, profe. No está regulada. O sea que es una modalidad de venta que puede ser venta de cosas futuras o puede ser bajo, no sé, distintas modalidades. Bueno. Otra excepción, por ejemplo, que yo compre un bien embargado. ¿Puedo comprar un bien embargado? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, claro. Puedo comprar un bien. Comprar, sí. ¿Podría comprar un bien con una medida cautelar? Y corre por cuenta de quien lo compra. Sí, puede. Creo que tiene que saber, ¿no? Sí. Bueno, ahí está la clave. En ese caso, si yo no compro, si yo no lo informo, caería dentro de la evicción, o dentro del saneamiento, digamos, que yo tengo que garantizar la validez de título y del derecho, ¿no? Pero si la otra parte está informada, claro que sí. Entonces, en ese caso, es un contrato que es fuertemente aleatorio. ¿Por qué? Vamos, hay riesgo de que lo ejecuten, hay riesgo. Y normalmente esa aleatoriedad, ¿en qué se traduce? Se traduce en que se vuelve un contrato que es más barato. Es decir, bueno, si yo tengo que comprar una camioneta en el que el mercado me vale $20.000 y voy a comprar una camioneta que está embargada, bueno, yo asumo un costo, asumo un riesgo extra, asumo la aleatoriedad que no es connatural al tipo de contrato que yo estoy usando, pero de todas maneras, lo que puede pasar ahí es que yo pague menos precio por la compra de esa camioneta. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, bueno, ese es un contrato que prototípicamente no es aleatorio y se vuelve aleatorio por la voluntad de las partes. Dentro de los contratos aleatorios típicos está el contrato de juego, de apuesta, de seguro, de renta vitalicia. Esos son los contratos que están regulados en el código y que tienen esta característica de, como les decía recién, de estar regulados y ser aleatorios. Ahora, podemos pensar en un montón de contratos. Un contrato de rifa, un bingo, un contrato de carrera de tortugas, cualquier cosa que nosotros, que intervenga una habilidad o el azar, y que metamos esa habilidad o ese azar adentro de un contrato típico o atípico, bueno, podemos volverlo aleatorio a un contrato que originariamente sea conmutativo. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, denme un segundito que quiero acomodar acá. Bueno, hasta acá me van siguiendo, ¿no es cierto? Vamos a hablar ahora, o vamos a pasar
hablar del origen de la aleatoriedad. No sé si quizá la palabra no sea origen, sino deberíamos hablar en realidad de causa, ¿no? De por qué se vuelve aleatorio un contrato. Bueno, el contrato puede ser aleatorio por una causa legal, porque típicamente, tipicidad, me quedó mal escrito ahí, porque se trate de un contrato que el código lo regula y dentro de esa regulación está establecida como un efecto legal la aleatoriedad, por ejemplo, el contrato de juego y apuesta, que es regulado en el artículo 1609 del Código Civil Comercial, el de renta vitalicia, el 1599, el contrato de seguro, que nosotros no lo vemos en esta materia, pero es un contrato que está tipificado. ¿Y por qué es aleatorio? Porque el seguro se gatiza o se activa si se cumple un evento, que normalmente ese evento se llama siniestro. Bien, que puede ser un accidente de tránsito, puede ser un accidente personal, puede ser un granizo, cualquier evento en el cual obviamente interviene un factor que es el riesgo. Bien, bueno, ¿qué otra causa puede hacer un contrato aleatorio o un contrato que originariamente no es aleatorio y se vuelve aleatorio? Bueno, como lo dijimos recién, una causa convencional, un contrato conmutativo, un contrato que nace conmutativo y con un pacto de las partes se vuelve aleatorio. Por ejemplo, un contrato a todo riesgo, un contrato con renuncia a la obligación de saneamiento. Yo digo, bueno, mira, yo te vendo esto, pero no te garantizo ni la titularidad del crédito, ni te garantizo que el inmueble no amenace de ruina, ni siquiera te garantizo que no va a venir un tercero a reclamarte la propiedad de esto. Ese contrato, en tanto y en cuanto la otra parte acepte esas condiciones, esas características, y sobre todo las sepa, las conozca, entonces ese contrato es un contrato válido, ¿bien? Y es un contrato que se volvió aleatorio por acuerdo de partes. Como también decía una de las compañeras, puede ser contrato de compraventa de cosas futuras, cesión de derechos litigiosos o dudosos, el pacto de quotalitis. ¿Saben lo que es el pacto de quotalitis? No, profe. Bueno, ¿alguien sabe cómo cobran los abogados? ¿Alguno le contó alguna vez cómo cobran los honorarios de los abogados? Profe, Sí. creo, no, porque en una clase creo que la profe lo explicó, creo que es un pacto que se hace con el cliente donde se determina de qué manera se van a cobrar los honorarios dependiendo del resultado del juicio. ¿Puede ser? Correcto, ni más ni menos que eso. El asunto es que no todos los juicios nosotros reclamamos plata. Por ejemplo, vos haces un divorcio, o imagínate, haces un régimen de visita, no podés pactar una cuota del objeto de los bienes, porque el objeto de bienes son la visita de los pibes. No podés decir, bueno, arreglo los jueves y viernes con la madre, sábado y domingo con el padre y los viernes con el abogado, por ejemplo, ¿no? Sería algo imposible de plantear porque no tiene contenido económico eso. Entonces, en determinados juicios que tiene contenido económico, el abogado a veces dice, bueno, mira, en esto vamos a riesgo. Si vos ganás, yo gano. Y si vos perdés, yo pierdo. ¿Qué pierde el abogado? Pierde trabajo, ¿no? Pierde inversión de tiempo, pierde la representación legal que hizo ahí y demás. Y lo que acontece en esa situación es que se pacta un porcentaje de la ganancia o del juicio, que normalmente uno se tiene, digamos, estandarizado en un 20% más o menos, pero la realidad es que el pacto de quotalitis se puede estirar del 11%, a ver, si mal no recuerdo, es hasta el 35%, ¿bien? Es decir, que es ético y es legal que un abogado se quede con hasta el 35% de lo que salga en un juicio como paga. ¿Se entiende la idea? Siempre que se trate de juicios que tienen contenido económico y siempre que se trate de juicios que el abogado los haya ganado. Por eso es un contrato que en realidad es un contrato. ¿Cuál es el contrato de abogado-cliente? ¿Cómo se llama ese contrato? ¿Servicio? Es un contrato de servicio, correcto. ¿Y es un contrato de servicio? ¿Es un contrato aleatorio o es un contrato conmutativo? Conmutativo. Conmutativo. Ahora, si yo pacto un quotalitis, en ese caso ya no es
conmutativo, sino que es Aleatorio. aleatorio. Correcto. Entonces, ahí es un ejemplo válido de cómo se vuelve un contrato que en principio es conmutativo, cómo se vuelve aleatorio. ¿Bien? Bueno, otra posibilidad de cobrar los abogados es que el abogado cobre por un juicio, ¿no? Y que le diga una suma fija, que le diga, mira, yo por este juicio te cobro, no sé, 100.000 pesos. Bien, indistintamente si ganemos o perdamos, e indistintamente el resultado, indistintamente si se cierra con una mediación o con lo que sea. Bien, esa es otra forma de cobrar. Y otra forma de cobrar, que son 3 formas más o menos que tenemos de cobrar los abogados, es ir a los honorarios regulados. Y bueno, yo de entrada no te cobro nada y tampoco te voy a cobrar el resultado del pleito. Te voy a cobrar lo que el juez diga que tengo que cobrarte mediante una regulación de honorarios. Bien, esas son las 3 formas que cobramos los abogados. Eso es lo que está en la sentencia, ¿verdad? Que dice, fíjense los honorarios del doctor tanto. Exactamente, exactamente. Y de hecho, si no se regulan los honorarios, es hasta una causal de nulidad de la sentencia. Es decir, que es un requisito necesario que las partes, que el juez regule los honorarios. Les molesto con una interrupción. Estoy tratando, mientras voy hablando, tratando de configurar la pantalla para verlos a todos en un iPad y no lo tengo claro cómo es la forma, porque tengo solamente vista del hablante. En la opción que dice vista de galería. ¿Y por dónde entro, che? A ver más. Yo lo tengo en el margen superior derecho. Y ahí en el margen superior tengo configuración de audio, iniciar video, compartir participantes y más. Y en más tengo chatear, configuración de reunión, reunión minimizada, fondo virtual, levantar la mano. Y nada más que eso. ¿Y si desliza para el costado la pantalla? Ah, qué gente. A ver si va o no va. No. No, es una, no se mueve. ¿Cuál me decías que es el botón que tenías vos? Hay un botón que aparece solo que dice vista, que cuando la toca ahí dice estándar, lado a lado hablante, lado a lado galería. No, no lo tengo, che, qué cagada. Bueno, no voy a perder más tiempo con esto. Y tampoco tengo forma de salir ahí. Bueno, no importa. Sigamos. Bueno, lo tengo acá en la compu, pero no en el iPad, y quería usar eso para verlos a todos ahí. Bueno. ¿Se entendió más o menos esto? ¿Y entendieron cómo cobran los abogados? Y hay incluso una cuarta forma, que es mediante un abono mensual. Muchas veces el cliente, por ejemplo, si es una empresa, me dice, bueno, yo te pago todos los meses una plata fija y vos me asesorás, me llevas los juicios y todo. Y ahí tenemos una cuarta forma de cobrar. Hoy no les interesa tanto, pero dentro de bastante poco tiempo les va a interesar porque va a ser la forma que se van a ganar el sustento diario de su labor profesional. Bueno, ¿seguimos? ¿Se entendió esto? Lo que me interesa que resalten acá o que tengan presente es que hay una causa legal por la cual un contrato es aleatorio, que tiene que ver con la tipicidad del contrato, y una causa convencional, que tiene que ver con un pacto o un acuerdo específico que hicieron las partes en un contrato determinado, que aún siendo un contrato conmutativo, lo volvieron las partes aleatorio por las particularidades que convenieron. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Y puede ser al revés, profe, que un contrato aleatorio las partes lo convengan conmutativo? Podría ser. Lo que pasa que se vuelve un poco más difícil y ya este contrato típico no se me ocurre cómo podríamos hacerlo. Imagínate esto. El contrato de juego es aleatorio porque, por ejemplo, yo te digo, mira, te pongo un contrato de ajedrez y si vos me ganás, yo te pago 1.000 pesos y si yo pierdo, yo te pago 1.000 pesos, es aleatorio porque es un contrato de pura habilidad en el cual no sabemos quién va a ganar. ¿Bien? Ahora, si nosotros lo volvemos conmutativo y decimos, bueno, el contrato, ¿cómo lo volvemos conmutativo ese contrato? Pactando quién va a perder, lo cual sería algo... Dejándose ganar, claro. Dejándonos ganar, decir, bueno, yo juego pero me dejo ganar, lo cual eso es, bueno, por ejemplo, en los deportes eso es trampa, ¿no? Sería una causal de nulidad, porque sería antiético, digamos, sería, no sé si antiético, pero sería contrario a la moral y las buenas costumbres. Entonces, en ese caso no se me ocurre. Y en el contrato de renta vitalicia, ahora lo vamos a ver, que la pregunta es buena, ¿no? Porque nos obliga a pensar.
por ejemplo, que vos entregas un bien a cambio de una renta que es periódica. Y una particularidad que tiene es que esa renta periódica se ata a la vida de una persona. Entonces, si vos decís, mirá, te doy este bien, y vos me lo vas a pagar no durante la vida de Pedro, sino durante los 10 primeros años de Pedro, o durante los 5 primeros años, en realidad lo que está haciendo es una compraventa en cuota. ¿Me explico? No sé si se entiende. Por eso no se me ocurre mucho la forma en que podamos pensar en un contrato aleatorio que las partes convencionalmente lo volvieron como... Profe, no me quiero ir al extremo, pero en el supuesto de que la persona en la renta vitalicia le avise que tiene, no sé, una enfermedad terminal, perdón el ejemplo, pero en ese supuesto que vos sabés cuánto es el tiempo, No, ¿cómo sería? hay una previsión específica para eso. Y ahora lo vamos a ver, incluso si se suicida la otra parte. Pero de cualquier forma, si vos tenés una enfermedad terminal, puede ser que vivas un mes o un año, y eso sigue siendo aleatorio. Bien, digamos, lo que está claro, la aleatoriedad no es algo que vos contaste con un inmortal. ¿Me explico? Pero todas las personas vamos a morir, el tema es que no sabemos cuándo. Si tenés una enfermedad, por ahí morís al año, a los 6 meses, a los 15 días, y si no tenés ninguna enfermedad, por ahí vivir 40 años más. Nadie lo sabe eso. Pero lo que te digo es, aún en ese caso de la enfermedad terminal, eso expresamente está previsto dentro del contrato de renta vitalicia, que ahora lo vamos a ver un ratito. Bueno, avancemos un poquito más. Acá, volviendo a esto, como decíamos, que es una característica de los contratos onerosos, que pueden ser aleatorio y conmutativo, la pregunta era si existía la posibilidad de que un contrato gratuito sea aleatorio. Bueno, Nicolaus pide que no y Bordas pide que no, porque dice que el contrato gratuito siempre es aleatorio, en el sentido de que solamente hay una ventaja para un solo lado. Y yo discrepo con humildad y con respeto desde mi insignificante lugar, porque para mí puede ser, la aleatoriedad tiene que ver con cuánta ventaja recibe una parte. Está claro que una ventaja no va a recibir ninguna, pero la otra, la que pone, la que dona, por ejemplo, no va a recibir ninguna ventaja. Pero la que recibe sí puede pasar, que recibe una ventaja millonaria o una ventaja despreciable. Si reciben ustedes, no sé, imagínense un lote de 100 caballos, caballos pura sangre, que son millonarios. Bueno, es un contrato gigantesco, pero si esa donación que le hacen son contratos que están infectados con una enfermedad terminal, y bueno, entonces, me explico, se vuelve se difumina la ganancia que ustedes están teniendo en esa donación o el beneficio que están teniendo. Entonces, para mí sí pueden ser aleatorios los contratos gratuitos, pero bueno, la realidad y lo cierto y lo importante es que tengan presente que el código dice que es una característica de los contratos onerosos. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna cosa que haya quedado colgada? ¿Estamos hasta acá o no? Sí, profe. Buenísimo, bueno, vamos. Sigamos. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? La que necesite de envío. Con respecto al tema de un seguro de vida y el caso que está dando un compañero, que existe una enfermedad preexistente, Ajá. ¿tiene validez? ¿Se ¿Otra vez? cobra la póliza? Otra vez porque no entendí muy bien la pregunta. Que en el caso de que exista un seguro de vida y la persona tenga una enfermedad preexistente que no conocía, ¿funciona igual? Porque eso le quitaría un poco la aleatoriedad. Claro que funciona. El problema es cuando la persona sabía que tenía una enfermedad terminal y no la denunció, tiene la obligación de denunciarla. Entonces, ahí puede ser que sea un caso de fraude de seguro o que el seguro sea nulo. ¿Está bien? Lo importante es que si la persona lo sabe o no lo sabe, no que la tenga o no la tenga la enfermedad. De cualquier forma, eso es seguro, lo van a ver seguramente en comercial, ¿no? Pero sí, la respuesta es la que te transmito. Bueno, ¿seguimos? Gracias. No, al contrario. Bueno,
Diferencia entre contrato aleatorio y contrato condicional. Esto me pareció bueno, o me pareció importante plantearlo. El contrato simplemente condicional depende del acontecimiento incierto que llegue o no el contrato a producir efecto. Es decir, el nacimiento de los efectos depende de todo el contrato, depende de un acontecimiento futuro incierto. Mientras que el contrato aleatorio, la condición no es a los efectos de darle validez al contrato, sino de cuál va a ser el efecto o cuál va a ser la utilidad o la ventaja que me va a dar. ¿Está bien? Es decir, no si el contrato existe o no existe, sino porque el contrato existe, sino cuáles van a ser los efectos. Puede ser 0, por ejemplo, un contrato de juego de apuesta que no salí sorteado, o puede ser $1.000.000. ¿Se entiende la idea? En cambio, un contrato condicional, la validez misma o la muerte de ese contrato está atada a un evento futuro incierto. Bueno, en principio... Profe, perdón, no entendí el contrato aleatorio, eso. Entendí el condicional, pero no entendí el aleatorio. Vamos para atrás. Un contrato condicional, por ejemplo, podría ser que yo te doy no sé, te doy, o tu papá, imagínate, o tu mamá que te diga, mira, yo te doy, bueno, no porque ya sería familiar, pero imagínate que haces un contrato conmigo y yo te digo, mira, yo te voy a dar un auto si vos te recibís de abogado. ¿Bien? ¿Eso es un contrato aleatorio o es un contrato conmutativo? Aleatorio. Bueno, puede ser aleatorio si vos, porque puede ser que no te recibas, ¿no? Entonces, coincido en esto. Ahora, la pregunta es un contrato válido o es un contrato condicional? Es condicional. Condicional, porque hay una condición de por medio. ¿Y es una condición suspensiva o resolutoria? Resolutoria. Exacto. Si no se cumple esa condición, el contrato no se activa, ¿bien? Pero en realidad, yo no sé hasta dónde es un contrato aleatorio, porque en realidad lo que te estoy diciendo es, vamos a hacer este contrato que se va a activar si se cumple la condición. Si se cumple, para vos es un auto, ¿está bien? Y para mí si es nada, en realidad es un contrato gratuito. Entonces, si es gratuito, hay que ver, como vimos antes, si los contratos gratuitos podían ser aleatorios conmutativos. Fíjense cómo Hay que ver igual, de todos modos habría que ver si vos lo que necesitas es que me recibas de abogada para que trabaje para vos. Ahí vas a tener un beneficio. Bueno, pero bueno, eso es algo que se lo estamos complejizando, ¿no? Al ejemplo, ¿no? Pero imagínense que no, me interesa que eso. Entonces, en realidad, ¿qué sería eso? Eso sería un contrato de donación con una condición suspensiva. Bien. No sería un contrato aleatorio estrictamente, porque el contrato no nació hoy y depende de un acontecimiento futuro incierto para que se active la ganancia. En realidad es un contrato que no nació todavía y va a nacer solamente si se cumple una condición. Mientras que en los contratos aleatorios, la condición lo que genera no es activar, como decíamos, gatizar el contrato, sino saber cuál va a ser el efecto de ese contrato. Que ganes $1.000.000 o 0. Te lo pongo dos ejemplos a la par. Al lado de ese ejemplo de contrato bajo condición suspensiva, de que te voy a dar un auto si vos te recibís, que sería una donación, por ejemplo. Al lado de ese contrato yo te pongo un contrato de una compra de un Kini 6, ponele, ¿no? Un contrato de apuesta. Ese contrato de apuesta, cuando yo fui a pagar el boleto y me lo metí en el bolsillo, ese contrato adquirió validez. Y ese contrato es válido y es vigente a partir de que yo pagué el boleto y me lo metí en el bolsillo. Bien, ahora, ¿voy a ganar o no voy a ganar? Depende si es algo sorteado. Entonces, esa última parte del parrafito, la condición es un contrato condicional, en el sentido que hay un evento futuro e incierto, pero esa condición no me marca el nacimiento o la muerte de un contrato. Esa condición lo que me marca es el efecto de ese contrato. Digamos, que el contrato... Sí, profe. Clarísimo, ahí ya entendí la diferencia. Buenísimo, espectacular. Bueno, gracias. Sigamos. No, al contrario, estamos para eso. Bueno, importancia. ¿Para qué sirve todo esto? Que es lo que siempre digo. A veces tengan presente esto, pregúntense siempre cuál es la importancia. Muchas veces tenemos exámenes que no sé, nos repiten como loro un contrato y después decimos, ¿y para qué sirve esto? Ni idea. Entonces, saber
lo que es algo y no saber para qué sirve, es un conocimiento inútil. Bien, si ustedes saben qué es una silla, pero no saben para qué sirve una silla, es un conocimiento inútil y que no sirve para nada. Bien, porque podrán describir una silla, pero no van a tener la bondad de sentarse y descansar. Bien, entonces acá pasa un poquito lo mismo. ¿Para qué es importante? Pregúntense cada vez que estudian, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, puede ser una importancia histórica, filosófica, ¿no? Pero el derecho es práctica, el derecho tiene que servir para algo, ¿no? Para aportar soluciones o para resolver conflictos, ¿sí? Y bueno, y acá esta clasificación tiene una importancia, y centralmente tiene que ver con el hecho de que solamente los contratos conmutativos, en principio, yo puedo invocar lesión, imprevisión o evicción. ¿Se acuerdan qué era la lesión? ¿Alguno se acuerda así genéricamente? Cuando surge el desequilibrio en las prestaciones. ¿Por qué motivo? Por una causa ajena era. Porque Algo la así, no me otra acuerdo. persona El aprovechamiento por parte de la otra persona. No confundamos, atención, no confundamos lesión con imprevisión. La lesión tenía un componente. Me parece que es un vicio subjetivo. Me parece que es un vicio del acto jurídico en donde hay una desproporción de las prestaciones. ¿En la imprevisión o en la ¿Tenía lesión? que ver con el aprovechamiento de una de las partes sobre la debilidad o inexistencia? Ahí está, no sé quién fue que dijo eso, pero tengan presente esto. Tanto en la imprevisión como en la lesión, se genera normalmente un desequilibrio en las prestaciones. En la lesión ese desequilibrio es originario, ¿bien? Y es subjetivo, porque una parte se aprovechó de la necesidad, inexperiencia o ligereza de otra parte. Mientras que la imprevisión también es un desequilibrio prestacional, pero que surgió después. Es un contrato que surgió equilibrado y en el camino se desequilibró. Por eso se volvió excesivamente onerosa para una de las partes, por un acontecimiento futuro e incierto, del cual las partes no tuvieron responsabilidad ni asumieron ese riesgo. Y ahí tenemos una diferencia entre lesión e imprevisión. ¿Bien? Entonces, en principio, este componente de la ruptura del sinalagma, porque ese es el nombre, ruptura del sinalagma, el sinalagma es el equilibrio prestacional, ¿no? El equilibrio prestacional. También existe en un contrato aleatorio. En un contrato aleatorio que yo adquirí, como dije, 100 caballos y al otro día se me enfermaron y se me murieron todos, surgió un desequilibrio prestacional. ¿Por qué surgió? Porque yo pagué $1.000.000 por un bien que nada, se murieron todos, los tuve que enterrar a todos. Bien. Ahora, se diferencia de la lesión, ¿por qué? Porque no hay necesidad, inexperiencia y ligereza si yo sabía que compraba un caballo enfermo. Si no sabía, claramente esto es lesión o lo que sea. ¿Bien? Segundo, tampoco hay imprevisión, porque la imprevisión requería un desequilibrio prestacional que surja después. Y este germen de este contrato aleatorio ya estaba de antes. Yo sabía que era un caballo enfermo, yo sabía que era un auto embargado, yo sabía que era un boleto de lotería, que podía ganarlo o no ganarlo. Entonces, ¿qué voy a ir después? Decirle, no, se aprovechó el quinelero porque me dijo, el quini sale o sale, como dice el lema, ¿no? No, yo no puedo decirle eso que se aprovechó, porque si en realidad sería insostenible decir, compré un boleto de lotería porque el agenciero me dijo que era el boleto ganador. Si no, sería ridículo, no sería un contrato de apuesta, sería cualquier cosa que un contrato de apuesta. ¿Se entiende el punto en esto? Entonces, solamente los conmutativos, en cual la prestación está perfectamente aclarada de entrada, yo podría invocar que alguien se aprovechó, podría invocar imprevisión o podría invocar evicción. En aleatorio no, porque el aleatorio nació con alia, el aleatorio nació con riesgo. El riesgo es con natural al contrato aleatorio. No sé cuánto voy a ganar, no sé cuál es la ventaja, no sé cuál es la utilidad que me va a dejar. Y entonces yo especulo ahí un poquito con esto. Como les decía, hay un factor especulativo, ¿no? Yo puedo decir, bueno, yo compro un auto pignorado, una casa hipotecada, y yo asumo un riesgo. Yo volví aleatorio a ese contrato de compraventa. Bien. De la misma forma que asumo un riesgo cuando pago $3.50 en la lotería para ver si me gano $1.000.000. A ver,
Si yo fuera a exigir $1.000.000, me diría, bueno, tráeme un bien equivalente a $1.000.000 si no lo querés aleatorio. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Profe, sí. Eso que usted dijo de los aleatorios sería siempre y cuando uno tenga conocimiento de la Sí, porque situación. si no, yo no, te estoy sí podríamos. sino que, a ver, planteémonos en esta escena. Yo voy a hablar, ¿cómo es tu nombre? Pamela. Pamela. Resulta que yo voy a tu estudio jurídico, que estás de socia con todos los alumnos que están en esta clase, que son como 40, y te digo, mirá qué me pasó. Compré una camioneta y el tipo me había dicho que estaba buenísima y resulta que estaba embargada. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo anular ese contrato? Sí. ¿Por qué? Y porque hay un desconocimiento de la persona que compró. O sea, no asume el riesgo conociéndolo. Perfecto. Ahora te digo que es una demanda. ¿Qué causa jurídica elegimos? Qué difícil que es aplicar el derecho, ¿no? No te pongas en una situación incómoda, no te pongas en una situación incómoda, Palmera, que estoy tomando examen, puede responder cualquiera. Profe, ¿podría ser frustración de causa? Podría ser. ¿Puede ser vicio revitorio? Y por evicción, obligación de saneamiento. Y Claro. por ahí. Saneamiento es lo que primero se me ocurre a mí. Saneamiento es lo primero que se me ocurre. Porque ¿qué implicaba el saneamiento? Y porque hay un tercero que tiene un mejor derecho frente a un vicio, en este caso sería legal. Podría ser. En un caso extremo también podría pensarse en una lesión, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay que ver, digamos, plantearse situaciones para resolverlo, ¿no? Entonces, distinto sería que yo te diga el auto está embargado y vos asumís ese riesgo. ¿Qué me vas a decir? Nada, vos tomaste un riesgo. Ese riesgo debería tener un correlato en lo que vos pagás. Bien, ¿avanzamos un poquito? Profe, una pregunta Claro, puedo hacer. ¿Cómo No, decías? se me vino la duda, por ejemplo, si ganaste el Kini, ¿ya no pasa a ser conmutativo ahí? ¿O sigue siendo aleatorio si ya lo ganaste? No. La aleatoriedad o conmutatividad es ab initio. ¿Qué significa? Es al principio. Bien, cuando vos celebraste el contrato es conmutativo o aleatorio. Si después ganaste, ya sabés que ganaste, salvo que vos te olvides bien, pero ¿a qué voy con esto? Esto se mide cuando el contrato se celebra, no después. Bien, porque si vos compras un auto 0 kilómetros, ponele, y no sé, y el contrato se funde al otro día, el auto se funde al otro día, y la empresa quiebra y el seguro no te paga, no puedes decir, no, era aleatorio porque pagué $1.000.000 y el auto me duró un día. No, tiene que ver con una foto que vos le sacás cuando celebrás el contrato. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿No? Sí. Bien, buenísimo, bueno. Ahora les voy a contar un caso que me tocó a mí. Nosotros tenemos la particularidad de haber tenido tantos casos raros en el estudio, y les voy a contar cómo lo resolvimos. Pero después de ver Juego de Apuesta, vamos a ver cómo resolvemos ese caso. Bueno, contrato de juego de apuesta. Fíjense cómo lo define el código. El código dice, ambos tienen el mismo régimen, ¿no? Hay contrato de juego si dos o más partes compiten en una actividad de destreza física o intelectual, aunque sea solo parcialmente, obligándose a pagar un bien mensurable en dinero a la que gane. La ley solamente define contrato de juego. Por exclusión, que vamos a decir, el contrato de puro azar, que se le llama, es un contrato donde no, lo definimos por exclusión, no tiene dos partes que no compiten por una destreza física o intelectual, sino que es un contrato 100% regido por las leyes del azar, ¿bien? Y es aleatorio por eso. ¿Es un contrato de juego? Si ese contrato de juego tiene una contraprestación a pagar al que gane, si no, eso es un contrato. Si es un contrato donde yo les pago a ustedes para que ustedes corran una carrera, no es un contrato de juego, porque yo les estoy pagando para que ustedes corran. El contrato de juego es si yo les pago para que ustedes ganen, ¿bien? Y si no ganan, yo no pago. Ahí está, activar esa aleatoriedad y a cambio de pagar en un bien mensurable en dinero, ¿no? Si yo le digo, bueno, le doy un abrazo si ganan,
o le doy una palmada en la espalda, o lo felicito, no sería un contrato de juego, sería otra cosa. ¿Hasta ahí estamos? Bien, es un contrato bilateral, oneroso y aleatorio. Bien. Bueno, hay distintos tipos de juegos, ¿no? Juego en su sentido amplio, juego y azar, ¿no? El contrato de habilidad, o el contrato de juego, estricto sensu, que son los juegos tutelados, bien, por ejemplo, lo que decíamos, un contrato de boxeo, donde usted se apuesta a la habilidad de una persona, se apuesta a un contrato de ajedrez. Y es un contrato que, bueno, acá me quedó el dibujito del Kini, pero en realidad no sería el mejor ejemplo, sino sería un ejemplo, por ejemplo, una habilidad deportiva de ajedrez, ¿no? Y es un contrato que al Estado le interesa fomentarlo, porque es sana fomentar la competencia de destreza física o intelectual, es sana para los pueblos, es sana para los ciudadanos, ¿no? Un poquito menos sano es la timba, ¿no? Es ir a apostarle a los burros, como le dicen los porteños, o ir al casino, pero el juego lo tolera, el Estado lo tolera, perdón, porque el Estado le genera una fuente de lucro gigante. Y de hecho el Estado lo organiza. Acá en Neuquén hay una entidad que se llama IJAN, que es el Instituto de Juego de Azar de Neuquén, que reglamenta la lotería de Neuquén, el Kini, y el Estado es una fuente de lucro para el Estado. El Estado monopoliza determinados juegos de azar. Bien. Y después hay juegos prohibidos, como por ejemplo las peleas de perro, pelea de gallo, o contratos que son inmorales. Por ejemplo, en Francia, en Europa, se había hecho, ¿vieron la película? Creo que lo charlamos en alguna clase, la película El Lobo de Wall Street. ¿Alguien la vio? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en alguna película se vestía un enano, a una persona con enanismo, ¿no? Con velcro, la vestían todo con velcro, y hacían una diana grandota, que es donde se tiran los dardos y eso, y lo tiraban, lo lanzaban para que quede pegado ahí, o si no, hay una competencia que ahora no me acuerdo, que se llama el lanzamiento de enanos, y tiran enanos en Europa para ver quién llega más lejos. Bueno, claramente, eso podría ser un juego de destreza física, porque el que lo va a lanzar más lejos sería el que más fuerza tenga, por ejemplo. Pero es un juego que es denigrante para esas personas que tienen esa situación física, esa condición física, y es un contrato que al Estado no le va a gustar tutelarlo, o no sé si le va a gustar, pero es un contrato que atenta contra la moral y las buenas costumbres. No es una buena costumbre ese juego. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que sea un juego de habilidad también tiene que ser siempre y cuando no contravenga la moral y las buenas costumbres, ¿no? Bueno, después hay determinados juegos, como decíamos, que no están prohibidos, y determinados juegos que sí están prohibidos. Entonces están tutelados, no prohibidos y prohibidos. La regla acá es que los tutelados obligan y dan acción para el cumplimiento. ¿Bien? Los juegos no prohibidos no están prohibidos, no están tutelados, no son juegos de habilidad. Juego de azar, por ejemplo, no prohibido, no da acción para el cumplimiento, no da acción para repetir lo que yo pague, digamos. No da acción para obligarnos a que pague. Por ejemplo, si yo digo, bueno, vamos a jugar a perinola. ¿Saben lo que es la perinola? No. Bueno, como un trompito que dice, se lleva todo, pone uno, todos ponen, ¿no? Vamos a jugar a perinola. Eso es puro azar, porque no hay destreza física. ¿Bien? Y no está reglamentado por el Estado. Bien, entonces un juego de perinola, por ejemplo, donde ustedes se junten a jugar todos, y bueno, y está, no sé, Santiago Britos sale, pone 1000 y Julieta Franco dice ganó 1000. Santiago dice, no, jodete, no pongo nada, bien. Y Julieta quiere hacerle juicio. Bueno, no puede hacer un juicio porque no es un juego de habilidad. Bien, pero no es un juego que esté prohibido. Por lo tanto, si Santiago le paga a Julieta, después no puede hacer un juicio de Santiago para que le devuelva la plata. Eso significa no puede repetir lo pagado. Bien. Pero aún así Julieta no podría ejercer una acción para que Santiago le pague. ¿Se entiende? ¿Podría ser un deber moral? No, una obligación natural se llama. ¿Se acuerdan de las obligaciones naturales? Sí. Que no tienen acción para exigirse, pero que si se pagan no se puede repetir. Ni más ni menos de eso. ¿Está?
Bueno, y los juegos prohibidos no obligan, y si ustedes pagan, por ejemplo, una pelea de dogos, ¿no? Ustedes, yo voy con mi perro y ustedes con el suyo, y ganó el mío, y yo les pago. Digamos, primero ustedes no van a tener acción para que yo les pague, pero si yo les pago, puedo hacer un juicio para que me devuelvan la plata. Porque da lugar a repetir lo pagado en esto. Lo cual es cuestionable por la doctrina también, por lo que dicen es bueno. ¿Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Yo una vez estaba en un campo, me invitaron a una fiesta y estaban jugando a los dados, la gente de allá, ¿no? Sí. Entre familiares y una fiesta privada, digamos. Ajá. Resulta que llegó las fuerzas policiales y dijeron que eso estaba prohibido, no se podía hacer. ¿Es verdad así? ¿No se puede jugar así? ¿A vos te parece que va a estar prohibido jugar a los dados? Entonces, ¿cómo se llama este juego de dados? La generala. La generala. Entonces tendrían que ir a todas las jugueterías a secuestrar a la generala. Y te agrego más. No sé si ustedes somos de otra generación, ¿no? Pero la payana, ¿alguno juega a la payana? Y bueno, no está regulado. Bueno, pero la payana sí hay juego de habilidad. El ejemplo no vale. Un juego de puro azar. Cualquiera, ese jueguito que hacían los nenes con un papelito que lo hacen, y bueno, vos elegís un color y ahí sale un premio. Eso es puro azar. Claramente quiero decirte que no está prohibido jugar los dados. Lo que sí está prohibido es tener una mesa de apuestas, que son cosas distintas. Entonces, si vos te juntás con tu mamá y con tu tía y con tus primos a jugar los dados, eso es válido. Ahora, si vos pones una casa de apuesta de dados, eso es otra cosa, ¿bien? Porque eso está reglamentado y cada estado tiene su propia reglamentación y no se puede poner casa de apuesta porque salvo que el estado te autoriza. ¿Se entiende la respuesta? Profe, sí. Yo tengo una duda con los juegos prohibidos. ¿Por qué dan lugar a repetir si, por ejemplo, vamos nosotros a una pelea, cada uno con su perro? Yo tuve la decisión de meterme a la pelea. Y aunque perdí, te pagué, después puedo reclamar la repetición. Justamente esa es la crítica que se hace. Si vos te prestaste a ese juego ilícito, ¿cómo te va a dar acción? El derecho te va a dar acción para repetir si vos te prestaste a ese juego ilícito. Ese juego ilícito se llevó a cabo con tu voluntad. Incluso te diría, con una actitud especulativa, porque vos fuiste a jugar y si vos ganabas no me iba a hacer un juicio de repetición. Pero como vos perdiste, ahora querés que yo te devuelva la plata. ¿Me explico? Bueno, yo creo que claramente no me parece que sea una buena regulación esa, pero es como está. Así quedó. Te pido 2 segundos nada más que voy a enchufar la computadora. Bien, vamos otra vez. Bueno, acciones, acá lo puse de otra forma. Bueno, entonces, el principio es que para que haya acción en los contratos de juego se requiere que exista una destreza física o intelectual, me faltó ponerle ahí, y una tutela legal, ¿no? Dentro de la destreza física se contempla expresamente las carreras de caballo, de automóvil, de moto, de lancha, de yate, porque involucran una destreza física. Más allá de que vos tengas un motor mejor, un caballo mejor preparado, un velero con velas específicas, tiene que ver con la muñeca que vos le metas. Si a mí me pones en el mejor Ferrari del mundo a correr una carrera, voy a perder porque no tengo habilidad. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? No es 100% habilidad como se puede ver en el ajedrez, que gane el más habilidoso. Puede ser un mix, puede ser un poco de habilidad y un poco que te acompañe otro factor mecánico, científico, tecnológico, lo que sea. Pero una habilidad tiene que haber. Entonces, más habilidad o menos, pero tiene que haber habilidad. Acá se lo puse de otra forma. Principios. Juego de habilidad tienen acción para exigir el cumplimiento. Juego de puro azar no tiene acción, pero si pago es irrepetible. Si el juego de puro azar ofrecido al público, hay acción. Bien, si yo salgo a ofrecer, por ejemplo, fíjense este ejemplo, los sorteos que organizan los mercados. Bien, es un juego de puro azar. Pues dice, bueno, participa una tablet si gana. Como es ofrecido al público, ya entra la ley de defensa del consumidor, ya tiene que ver con régimen de oferta, y en ese caso hay una acción para reclamarlo. Pero tiene que haber una oferta pública, ¿bien? Y no tiene que estar prohibido. Pues está prohibido, cambia la regla. Y si el juego es tutelado por el Estado, en principio no se rigen por el Código Civil y Comercial, se rigen por el derecho administrativo. Bien, como esto que les decía, elijan cualquier problema en la lotería, eso es derecho administrativo, no es Código Civil y Comercial.
Obviamente en el Código Civil y Comercial aplica el subsidio, ¿no? Bueno, y si es un juego prohibido, la regla que dijimos recién, no hay acción para el cumplimiento y hay acción para repetir lo que se dio en pago. Lo cual, me parece a mí, como charlaba el compañero, da lugar a especulación. Bueno, les cuento un caso que nos pasó a nosotros. Me voy a salir un ratito si les veo las caras. Denme un segundo. Miren este caso que nos pasó a nosotros, a ver cómo lo resolverían ustedes. Encima yo me acababa de recibir. Tengo un gabinete de casos raros, como les dije. Bueno, viene un día una persona que me acuerdo hasta el nombre, se llamaba Genaro. Resulta que viene esta persona y me dice, doctor, mire lo que me pasó. Me gané un sorteo, imagínense a guita de hoy, no sé, 3 millones de pesos, 5 millones de pesos, era bastante. Me gané un sorteo y no me lo quieren dar. Bueno, tráigame a ver qué contrato hizo usted. Hizo un contrato con una empresa. Me pongo a leer el contrato y atención con esto. Miren lo que decía el contrato. El contrato decía, contrato de compraventa de obra serigráfica con acceso a la posibilidad de acceder a un sorteo. Entonces, si vos mirabas el contrato, ¿y un contrato de compraventa? ¿Qué comprabas vos? Una fotocopia de un Picasso, una foto a color, no sé qué porquería, ¿no? Pero una foto, no es que era que don Monet o don Picasso o don Dalí había firmado un cuadro y lo habían dado por acá y lo habían hecho. No, eran copias de esas que compraba en cualquier librería. Una copia. ¿Cuál era el enganche? Era un contrato orientado a un sector social, menos formado, empleados del Estado, digamos. No porque los empleados del Estado no estén formados, al contrario. Pero digo, el métier de ese contrato, el perfil de ese cliente era gente con poca formación, subculturizada. Un poco duro hablar de subcultura, ¿no? Porque, bueno, puede ser una cultura distinta. Quizá no es la palabra, es con menos educación formal. Esa sería la palabra, no subculturizada, una palabra dura. ¿Y a esta gente qué le decían? ¿Querés participar en un sorteo? Todos los meses sorteamos esta plata. Y el tipo decía, dale, sí, ¿cuánto cuesta? Y ponele que cuestan 300 pesos por mes. Buenísimo. Entonces se metían en eso, pero le hacían firmar cualquier porquería. Y la porquería que le hacían firmar no era un contrato de juego ni de apuesta. Era un contrato de compraventa de obra serigráfica. Primer problema, que, digamos, ¿cómo tipificamos ese contrato? ¿Es compraventa o es juego? ¿Qué dicen ustedes? Pará que me acordé de un dato extra que le agrega más color al comentario. El sorteo era, primer premio, una semana en una mega trailer tipo motorhome, con jacuzzi, con televisor, con un montón de cosas, pero no era motorizado, era como un acoplado. Vos tenías que venir con una RAM, por lo menos, o un camión, para llevártelo a tu casa y a pasear una semana. Y obviamente, el tipo que accedía a eso, apenas tenía un Fiat 600, ¿viste? Imposible cargar. Ese era un premio. Segundo premio era esto que les digo, o segundo, no me acuerdo cuál primero o el segundo, ¿no? Y otro era la plata, ¿no? Y para acceder a ese sorteo eran, no sé, 72 dígitos el sorteo, era imposible ganar. Entonces vos, tipo, se metía en contacto y decía, acá está su obra serigráfica, acá tiene la copia de su Dalí, le decía. Con tanta mala suerte para la empresa que inventó ese sistema de porquería, que viene un chango y gana. Dice, bueno, acá está, le pegué a los 72 números del sorteo, vengo a pedirla. Profe, sí. Una consulta, pero ¿de dónde? Porque hay muchos bonos, así rifa, que sorteás en función de la Lotería Nacional, aunque sea informal. Bueno. ¿Cómo es el sorteo? Porque también hay una oferta ahí. ¿Estaba en publicidad? Profe, para mí el contrato es compraventa, de hecho la oferta es poco seria. Yo le hubiese dicho eso, que para mí es poco serio. Poco seria para ser educado, ¿no? Para ser educado, poco seria, ¿no? Claro. Bueno, respondiendo, no sé si era Karina que estaba hablando también, claramente sí, estaba enganchado a un sorteo de lotería, no sé qué porquería.
estaba enganchado a eso. Decir, bueno, si se sortea con el sorteo de Lotería La Neuquina del día lunes 22 de diciembre, ¿no? Bueno. Pero fíjense qué difícil tipificar ese contrato, ¿no? Vos decías, Facundo, bueno, para mí es un contrato de compraventa. ¿Todos opinan que es un contrato de compraventa? No, yo no, profe. Yo hubiese dicho que es aleatorio, porque el contrato es válido, pero el efecto de si gana o no el sorteo marca la aleatoriedad. Si, por ejemplo, la casa esta no hubiese cobrado por el dibujo impreso, no sería compraventa, sería donación, y ahí al ser gratuito capaz que puede no ser aleatorio. Pero acá es oneroso, para mí es aleatorio. Joaquín, tengo una consulta. Sí. El cliente que fue a verlo, ¿sabía leer? No te escuché. Que el cliente que usted fue a verlo, ¿no? Para solicitarle la asistencia, ¿sabía leer? Me dijo que le faltaba formación. Sí sabía, pero de pedo sabía leer. Porque estoy pensando si cae en un error de desconocimiento de lo que él mismo... Mira, está bueno hacer ese ejercicio que estás haciendo vos, porque ya estamos pensando cómo lo resolvemos. Si le aplicamos imprevisión, si le aplicamos lesión, cómo lo resolvemos, ¿no? Pero yo les diría esto, ¿a ustedes les conviene resolverlo ese contrato? No, profe, te conviene cobrar. No conviene. Sería suicida ir a plantear la rescisión de contrato. ¿Tenés la opción? Claro, porque si tenés un problema con un contrato, tenés dos opciones. O ejercer acción de cumplimiento, opciones legales, ¿no? O ejercer acción de cumplimiento o acción de rescisión, no hay más. En ambos casos no tenés perjuicio. No tenés más opción que esa. Podés tener 1000 caminos para ver cómo lo fundamentás. Pero o rescindir o pedir cumplimiento. O pedir una mediación, en el peor caso. Entonces acá, ¿le conviene pedir rescisión? No, sería suicida pedir rescisión. Yo me apalancaría ahí con todo en acción de cumplimiento. Y tu cliente tenía primario, secundario y también una formación universitaria. No, y voy a ser muy grosero con lo que les voy a decir. Tenía un culo así gigante como todo mi estudio jurídico, porque le acertó 700 números juntos, ¿no? Una suerte bárbara. Disculpen mi lenguaje soez y chabacano. Les pido por favor. Bueno, entonces, ¿qué surge con este asunto? Que nosotros no vamos a rescindirlo, entonces vamos a ejercer la acción de cumplimiento. Entonces, cuando tenemos una acción, lo primero que tenemos que saber es cómo disfrazamos este juicio, qué nombre le ponemos al nene. Entonces, es muy necesario, cuando ustedes ven clasificación de los contratos, y a veces sientan los exámenes y repiten como loro, oneroso, gratuito, conmutativo, aleatorio, o cuando hablamos de la tipificación de los contratos, habrá contrato de compraventa cuando una parte entrega a la otra una suma de dinero, acá me entrega un bien, bla, bla, bla. ¿Y esto qué es? Porque esta es la vida. Siempre digo, chicos, no vaya el cliente y le voy a decir, doctor, ¿cuál es la naturaleza jurídica de esta operación? Le va a decir, mire, ¿qué es eso que esto? A mí me enchufaron una obra serigráfica. Yo fui a comprar una rifa y me dieron la rifa y me dijeron, tome, este papelito va con usted. ¿Y qué papel firmó? Y firmé esto. Y entonces se impone tipificar el contrato para ver qué bloque de norma le aplicamos a eso. ¿Es compraventa? ¿Es servicio? ¿Es juego? ¿Es apuesta? ¿Qué es esto? ¿Es locación? Porque me iban a dar un trailer para que lo ande. ¿Qué es? Y, profe, del lado de la empresa... otro estudio jurídico que nosotros estamos... Del lado de la empresa convendría enmarcarlo como compraventa, porque la empresa cumplió, le dio la contraprestación y le pagó el precio. Y puede decir que era conmutativo desde el principio, porque el cliente teóricamente tendría que saber que le iban a dar... Mira, es un excelente ejercicio, y yo lo invito a que lo hagan siempre, ponerse en las dos veredas. Cuando viene el cliente y le dice, doctor, quiero hacer este juicio, ustedes cranean la historia y dicen, bueno, listo, ya está. ¿Se acuerdan el otro día que decíamos, bueno, hay que cambiar el chip, ahora nos ponemos el otro chip? Y yo les dije, cambiemos el chip, y todos opinaron otra cosa.
Simplemente compararse en la vereda de enfrente y verlo de otra perspectiva. Entonces es muy bueno el ejercicio que vos estás haciendo. Pero antes yo necesito que resolvamos cómo lo resolvemos como abogado de esta persona. Profe. Sí. ¿Cómo tipificamos este contrato? Esa es mi pregunta. Sí. Yo no estoy segura de cuál sería la figura, pero por ejemplo hay muchos casos en los que vos para ser partícipe de un sorteo o de una rifa tenés que hacer una compra, por ejemplo en el supermercado. Cuando pasaste en la caja te dan el cuponcito para que lo metas en el cosito y tenés que poner tu nombre, apellido y todas las cosas. Profesor, lleva Buscarlo por algún lado de eso, que implica una compra-venta para poder acceder al sorteo. Yo pienso igual que ella, profe. Por eso le decía que por ahí la oferta, tu cliente quizás no lo tomó como con tanta seriedad y se olvidó, y después cuando se enteró que tenía que cobrar el premio y lo fue a ver a usted. Pero la verdad que no Tampoco hay sé. seriedad por parte de la empresa. Claro, por el ¿Todos opinan que precio, es por la cantidad compra-venta de y resto? plata. Para mí es aleatorio, profe. Pero hay sorteo, ¿no? No. No mezclemos. Primera pregunta es, necesitamos tipificar este contrato. Si ustedes me dicen, mira, es un contrato de servicio, después vamos a decir aleatorio o conmutativo, pero estamos en un paso previo. Aleatorio o no aleatorio es la pregunta que voy a hacer después. Antes necesito que lo tipifiquemos, chicos, porque necesitamos resolver esto. Yo no puedo hablarle al juez del que es un aleatorio o conmutativo si ni siquiera sé qué contrato es. Claro, ¿Es auto, moto o es monopatín? Bueno, vamos a hablar de eso y después vamos a hablar cómo funcionan los monopatines si es monopatín, pero no sabemos qué es. Entonces la primera pregunta que yo les hago es, ¿qué es esto? ¿Cómo tipificamos este contrato? Contrato de compraventa, profe. Puede ser que sea aleatorio. ¿Puede ser un contrato de adhesión? Porque no se sabía. Estás tipificando ahí la tipificación contractual, después la vamos a ver. Yo ahora necesito la clasificación legal de este contrato en el sentido de qué nomen juris le ponemos, qué nombre le ponemos y qué bloque de norma le vamos a aplicar a este contrato. Profe, pero si la finalidad no era comprar el cuadro, sino que era acceder al sorteo, ¿no sería de juego? Y es aleatorio, porque va en Parece función de aleatorio. lo que puede producir el alia, o sea, si ganaba o no, para mí. Chicos, estamos girando Pero puede en ser de compraventa y a la vez aleatorio. O sea, primero hay que... Estamos girando en círculo. Después vamos a ver si es aleatorio, si es conmutativo. Y después vamos a ver si es adhesión, si es paritario. Pero me están mezclando pera con manzana. ¿Está bien? Entonces, Para mí es de azar. Para mí es un contrato de juego. Para mí también. Sí, también. Para mí también. Porque él va por la finalidad, profe. Porque la intención de nuestro cliente va a ser acceder al sorteo, no comprar la pinturita esa que le dieron. Entonces, Claro. para mí es un contrato de juego. Puede ser que sea un contrato de juego y esté como oculto en una compraventa. No sé si eso es posible o no. Para mí es innominado, primero que nada, porque en el código no lo podés comparar. Si lo comparás con otras figuras es por una analogía, pero no existe, no está Por los típicamente innominados. en el código. Bien. ¿Podría ser un contrato de juego supeditado a una compra-venta? Bueno, muchas ideas y algunas bastante buenas escuché hoy. ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Estamos aplicando el derecho? Puede ser, pero antes que estamos desentrañando el sentido de algo, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? Interpretar. Interpretar. ¿A alguno se le ocurriera pensar, el código tiene normas de interpretación de los contratos? ¿Sí o no? Veo todo cabeceando. ¿A alguno se le ocurriera mirar esas normas? Y bueno, salvo que sean todos genios del derecho, que no tengo la menor duda de que lo son, pero más allá de su genialidad, los invitaría a que veamos a ver qué dice el código, a ver si encontramos una pista ahí. Siempre hay que ir al código, chicos. Es la madre de todos, ¿no? Bueno, yo resulta que me adelanté y lo abrí, 1061. ¿Lo tienen a mano? ¿Me encontraron o no? Sí, profesor. Profesor. Sí. ¿Sale algo que nos sirva de esto? La buena fe. Bueno, puede ser, pero digamos, no se La olviden lo que... intención de las partes, profe. O sea, ¿qué pensaban qué contrato estaban celebrando? ¿Y qué contrato pensaron que celebraron? Nuestro cliente de juego. Claro.
Entonces, fíjense qué guía poderosa que es el código. Pero dice intención común de las partes. Y la otra parte era vender el dibujo de la... Perfecto. No hay una intención común. Joaquín, yo soy juez, imagínate que yo soy juez, ¿no? Y vos sos abogado de la empresa. Y me decís, no, pero nosotros, como los abogados que nos gusta exagerar y hacer además, pero ¿qué me dice, doctor Columbro? Usted me afirma que la empresa quería vender una obra serigráfica y por la torpeza de sus asesores legales le terminaron haciendo un contrato. No, lo que yo entiendo que esta empresa se quería aprovechar de una persona, porque es una empresa organizada. No, aprovechar no, buscaron algo para tener más compradores. No, se está aprovechando. Porque la empresa en ningún momento dice que hay una compra-venta y se lo le ofrece y como un sorteo. Apunta a personas Porque la gacha que es no... de sorteo. Yo creo que es una, como dice el profesor, como que están estafando a la gente, porque está apuntando a sectores donde hay personas que tienen poco conocimiento, que van a firmar el contrato sin leerlo probablemente, y sin saber que ellos le están vendiendo un contrato de compraventa. Cuando lo que va estas personas van a buscar es ganar ese sorteo. Hay un aprovechamiento y le salió mal. Hubo un ganador. Hay un aprovechamiento horrible, asqueroso hay un aprovechamiento. Se están aprovechando y le pusieron el nombre Yuri y le pusieron arriba contrato de compraventa de obra serigráfica. Entonces no es por la intención común, es por la buena fe. Bueno, yo creo que es un mix de todo, ¿no? Yo creo que es un mix de todo. Pero si nosotros le ponemos, yo le digo que le voy a vender un gato y que es una compraventa de gato, ¿bien? Y resulta que el gato tiene 4 patas, tiene un hocico y ladra, y no importa, y digamos, me parece que aunque le hayamos puesto arriba compraventa de gato, y nadie va a ir a sostener que fue una compraventa de gato, sí que fue una compraventa de perro, ¿no? Entonces acá pasa lo mismo. Si yo le pongo compraventa de obra serigráfica, bien, o le pongo, no sé, contrato de apuesta, y resulta que surge abajo la letra, que estoy comprando una obra serigráfica, bueno, lo que quiero decirles es que si está desacoplado el título con el cuerpo del contrato, hay que hacer un análisis, y ahí entra otro factor que está acá, interpretación, que es la interpretación contextual. ¿Cuál es el contexto de esto? Y dentro de esa contextualidad hay un factor que no charlaron todavía o que nadie lo tiró, que tiene que ver el precio. ¿Cuánto vale una obra serigráfica? Que ustedes van, una copia de un Picasso de medio pelo, no es que una copia pintada a mano, es una copia de impresora a color. ¿Cuánto vale? 300 pesos, 1000 pesos. Ustedes se van a obligar a pagar durante 3 años 2.500 pesos por mes. 1.300 estaba, profe, más o menos. 1.300. Averigüé por una hace poquito. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hay que tener uno interesado por la arte, pero si eso vale 1.300 y vos te obligaste a pagar 4.000 pesos por mes durante 3 años, yo no podría sostener legalmente, como decía Joaquín, no, pero él no sabía esto, no. Por eso también le digo, está bueno este ejercicio, digamos, la idea es que repensemos, yo le hago preguntas picaronas y tramposas, ¿no? Para obligarlos a pensar, pero lo que les digo es, se trata de hacer planteos razonables. No pueden ir al juez a decirle que una empresa de torpe no sabe qué estaba vendiendo, porque estaba lucrando digamos, groseramente con eso. Entonces, atención con las historias que a veces le llevan a los jueces en sus defensas, porque ahí va la seriedad del planteo de ustedes. Hay que hacer buenos planteos, ¿no? Entonces, yo lo que creo, que más allá que hayan puesto compraventa de obra serigráfica, esto no es una compraventa de obra serigráfica, porque, digamos, primero porque no era la finalidad de nuestro cliente, ni siquiera la finalidad común. Si hubiera sido la finalidad común, decía, acá está la obra y acá está la plata. ¿Me explico? Entonces, estos parámetros interpretativos que hay que usarlos cuando tengamos problemas de interpretación, porque para eso están, nos ayudan a pensar de qué contrato estamos hablando, ¿no? Bueno, ¿cómo se resolvió esto? Les cuento cómo lo resolvimos. Fue uno de los juicios en relación tiempo invertido de trabajo y rentabilidad, que más rentabilidad mejor. Había otros que me dejaron más plata, ¿no? Pero acá yo le dediqué el tiempo que me llevó a hacer una carta de documento. Y lo amenazamos, como nos gusta amenazar a los abogados, bajo unos apercibimientos horribles, ¿no? Un poco más que le vamos a embargar a la nena recién nacida. Bajo
estimo el perentorio plazo improrrogable de tanto, bajo apercibimiento de bla, y unas cosas horribles, y la gente cuando recibe esas cosas dice, doctor, voy a ir a la cárcel. No pasa nada, vaya en paz nomás, y le acariciamos la cabecita y lo mandamos a la casa, porque es la forma que estimamos, ¿no? Bueno, mandamos una intimación ahí, lo amenacé que lo iba a denunciar, digamos, después hay que ver qué resorte tocar, a ver dónde le dure más al cliente, porque yo puedo embarcarme en un litigio que está litigando 5 años, el tipo en el camino quebró la sociedad, desapareció, no le cubría a nadie. Bueno, sí. Yo tengo una duda, por un caso bastante cercano. No se puede, ¿no? En la intimación hacer, de cierta manera, sería como una amenaza si vos la intimás a la otra persona de que si no haces esa cosa, pues determinada situación, vos, no sé, lo podés denunciar al Estado, ponele. Nunca es una amenaza. Te entiendo la pregunta, no sé quién fue. Porque Ignacio. tengo una duda, una vez yo, en un caso bastante familiar cercano, yo pensé que podría el abogado solicitar eso, en caso que lo sepa. ¿Se puede o no se puede? ¿O se puede tomar en contra tuyo? Ignacio, ¿la regla cuál es? Nunca es tomado como una amenaza el ejercicio de un derecho. ¿Es derecho pegar una trompada a otra persona? No. ¿Es derecho hacer un juicio a otra persona? Es derecho a postular a la autoridad. Entonces, voy a decir, lo intimo bajo apercibimiento de hacerle juicio, de embargarle, de secuestrarle, de denunciarle penalmente, de iniciarle acciones contenciosas administrativas, de denunciarlo con la Comisión de Defensa de la Competencia y al Tribunal Electoral y al Comité de Defensa del Consumidor. Todo eso, por más que vos sea todo eso inviable, vos estás amenazando con ejercer un derecho. Adelante, no pasa nada. Ahora, si voy a decir, bajo apercibimiento de empapelarle toda la ciudad y decirle que usted tiene relaciones adúlteras, no, eso no, bien, eso no es lo ideal, no se lo recomiendo a nadie, bien. Pero podés decir de producto de una actividad ilegal, por ejemplo, inclusive estipular en la demanda qué es la actividad ilegal que la persona puede hacer. Eso no se puede tomar en contra de tu... Bueno, segundo consejo, usar un lenguaje no asertivo, bien. Teniendo presente que usted habría hecho tal cosa, usar el pretérito imperfecto de modo subjetivo. Habría, estando, habiendo, está bien, bueno, el endo, ando y el habría. No sé si el tiempo de pretérito imperfecto. No, el pretérito imperfecto de modo subjuntivo es, por ejemplo, hubiere, dijere, está bien, es el tipo verbal. Me ha quedado un lapsus. Es un lenguaje no asertivo, es el lenguaje que usan los medios de comunicación. Habría matado a su vecina, habría violado a señor fulano, habría sustraído ilegalmente tal cosa. Eso genera que ustedes no pueden denunciarlo por calumnia e injuria porque lo dijo en términos potenciales. El pretérito imperfecto de modo subjuntivo admite una posibilidad. Habría dicho, hubiera estado en tal lugar, habría estado en tal lugar. Bien, entonces eso, ¿qué genera? Que no es un lenguaje asertivo y ustedes no lo están afirmando, están diciendo que es una posibilidad. Bien, yo digo, no sé, Jazmín le habría sustraído, no sé, o habría no sé, le habría sustraído la computadora a Berenice. Bueno, no lo estoy afirmando, estoy diciendo que es una posibilidad. Ahora sí le digo, mirá, Franco le robó a Valentina la cartera, yo lo estoy afirmando y es una imputación de un delito y me expone a mí a que me denuncie. ¿Se entendió el punto? Totalmente, gracias. Buenísimo, bueno, ¿cómo resolvía esto? Mandamos una carta de documento, le denunciamos un apercibimiento horrible, entre ellos que lo iban a denunciar a la IJAN y que lo iban porque estaba haciendo contratos de juego y que eso era ilegal porque eso no, ameritaba una autorización administrativa que no tenía y lo denunciamos que le íbamos a denunciar a la autoridad de juegos de la provincia y pedir la intervención de la personería jurídica de la sociedad, y parece que fueron unas palabras mágicas para hacer entrar en razón. Mucho más mágica que si le hubiera dicho que le iba a hacer un juicio, porque le hubiera calentado 3 quinotos que le hagamos un juicio. Entonces, tocamos la tecla indicada, la tecla que le dolió. Llamó por teléfono, doctor, ¿qué? Sí. ¿Podemos ir a su estudio? No, mi estudio no, porque recién me acaba de recibir, tenía 2 años más que ustedes, y era horrible mi estudio, era impresentable, no podía citar a nadie ahí porque era
un poco más que una covacha, nos dimos cita en una confitería céntrica y acabamos el girón. Fuimos a una escribanía, hicimos un acuerdo, y el cliente le dieron su plata un poquito menos, me parece que negociamos ahí, siempre hay que terminar negociando, y a mí hicimos un pacto de cuotalitis, como recién les contaba, y me entró un porcentaje de esa ganancia por mandar una carta de documento. Bien. ¿Cuántos casos de eso van a tener en su vida? Si tienen uno, me llaman y me lo cuentan y nos comemos un asado contando la anécdota de los contratos de juego. Yo tuve uno, ¿bien? Hasta me acuerdo el nombre, no voy a decir el apellido, pero se llamaba Genaro, la persona que ganó. Es más, vino con la foto en el diario, porque los caraduras le dieron le sacaron una foto, ganó con papel picado, qué sé yo, y después no le daban nada. Bueno, moraleja del asunto. El contrato de juego y apuesta puede ser despreciable y puede ser el último que estudian y le puede hacer ganar plata en un juicio, según primera moraleja. Segunda moraleja, mientras más estudian y más preparen sus casos y más afinen la mira, más efectivos se van a volver, ¿bien? Y más éxito profesional van a tener, ¿bien? Ustedes se van a recibir y van a caer en un medio donde la fantasía que tiene la gente, que los abogados tienen plata, y resulta que ustedes se van a recibir y van a pedir en un estudio un currículum de un abogado y le van a mandar 150 currículums. ¿Cómo se diferencian ustedes del resto? Es algo que hay que empezar a pensar. ¿Cómo se diferencian? Siendo honesto, siendo transparente, siendo sincero, estudiando. Bien. Siempre le digo a los cursados, ustedes se reciben de técnicos en leyes, de abogado todos los días nos hacemos, y estudiando nos hacemos. Bueno, listo. ¿Volvemos a la clase? Pareciera que no estuviéramos en la clase, ¿no? Pero sí, estábamos en la clase. Estábamos hablando de... Sí. Ahora que estábamos hablando de interpretación, la bolilla que quedó del parcial anterior, que es justamente la de interpretación, ¿va a entrar en este parcial? Desde lo que no entró en el parcial para adelante, entra todo hasta lo último que se dio. ¿Estamos? Sí, gracias. De nada. Bueno, vamos a ya cerrar, nos queda un ratito más de clases. ¿Qué hora es? Y 34, bueno, en 20 minutos cerramos esto. Nos queda contrato oneroso de renta vitalicia. ¿Bien? Bueno, ¿qué dice Este contrato es aquel por el cual alguien, a cambio de un capital o de otra prestación mensurable en dinero, bien, plata o bienes mensurables en dinero, se obliga a pagar una renta en forma periódica a otro durante la vida de una o más personas humanas ya existentes designadas en el contrato. Todas esas palabritas hay que tenerlas en cuenta. Bien, persona, alguien a cambio de un capital o de otra prestación. Capital, mensurable en dinero. A cambio de una renta. La renta tiene que ser periódica, atada a la vida de una persona o más, bien, y que las personas sean existentes al momento de firmar el contrato y que sean designadas en el contrato. Miren cuántas cosas dije, 7 cosas. Y que sean bien. Humanas nomás. Y que sean humanas, ¿no? Porque si serían personas extraterrestres tendríamos problemas gigantes. No, jurídicas, profe. Estoy diciendo un chiste, claramente. Sí, era un chiste fácil y malo. Bien, sí, claramente. Rápida tu respuesta también, el chiste ese. Bueno, sí, no podría ser la vida de una persona jurídica porque, por varias cosas. Porque algunas personas jurídicas tienen un límite temporal y además porque la vida de una persona jurídica depende de la voluntad de una persona 100%. ¿Me explico? Digamos, se vuelve menos aleatorio el asunto, porque yo la puedo matar mañana por una decisión contractual a este contrato. Bueno, ¿qué caracteres tiene este contrato? Es oneroso, es aleatorio, porque yo entrego un bien a cambio de una renta, es bilateral, es esencialmente aleatorio, es de tracto sucesivo, a diferencia de algunos contratos de juego, porque yo les digo, atención, si yo les digo los caracteres de los contratos aleatorios, atención, es una pregunta tramposa, como muchas veces hacemos en los exámenes para hacerlo pensar, los caracteres varían si es juego de apuesta o si es renta vitalicia. Bien, y es formal porque se hace en escritura pública según el 1601. Elementos del contrato. Que me tomo un mate que me quedé con la lengua seca. Tiene que haber una entrega de capital. Esa entrega de capital puede ser en dinero
o puede ser una prestación mensurable en dinero, dijimos. Tiene que haber una renta periódica. ¿Cuánto periodicidad? ¿Todos los días, todos los meses, todos los años? Cualquier periodicidad de esa que les dije podría ser válida, porque el código habla de periódico, es decir, que se repita en una frecuencia de tiempo igual y consecutiva, ¿no? Podría ser cualquier, bianual, quinquenal, podría plantearse esa rentabilidad. Ahora sí, una vez cada 100 años, está claro que es bastante improbable que una persona viva más de 100 años, por lo menos, y entonces ya no sería una renta periódica. Hay que interpretar el contrato de esa forma. ¿Bien? Y además, tiene que haber una garantía, porque la falta de garantía es una causal de rescisión de contrato. Entonces es un elemento que integra el contrato. De hecho, el artículo 1607 establece la resolución por falta de garantía. Dice, si el deudor de la renta no otorga la garantía que se obliga, o si dio una garantía y después la disminuye, quien entrega el capital o sus herederos pueden demandar la resolución de contrato y que le devuelvan el capital. Ejemplo, yo le doy una casa, y digo, mira, te voy a dar una casa a vos, bien, a cambio de que vos me des una rentabilidad periódica. Bien, esta casa la tenés que hipotecar en favor mía. Bien, ahí tengo una garantía. Cualquier garantía, la que surja. No constituye la garantía, o se pierde, o la casa se destruye por culpa de él o lo que sea. Entonces yo puedo pedir que me devuelva esa casa y demandar la resolución del contrato. ¿Se entiende el punto? Sí, profe. Bien. Bueno, parte del contrato. Hay un constituyente, que es el que aporta el capital, que puede ser bienes o dinero. Hay un receptor, que es el obligado al pago, a pagar la renta, ¿no? Que puede ser en especie, dijimos, o plata, no sé si lo dijimos, pero podría ser que yo le diga, bueno, entregame 10 chanchos por mes. Podría ser válido. ¿Bien? Y tiene que ser vitalicia. Esta es la parte clave de todo esto. Tiene que estar esta renta atada a la vida de una persona. Me vas a dar este dinero mientras viva mi hijo, mientras viva mi tía, mientras esté en vida el presidente de la nación, alguien, ¿bien? De carne y hueso, como dijo el compañero, persona humana, no física. Si se prevé esta prestación en otros bienes que no son dinero, debe pagarse por su equivalente al dinero en el momento del pago. Si, bueno, ¿cuántos son? ¿10 chanchos? Bueno, te doy el equivalente en dinero al momento del pago, eso también podría ser. Y bueno, y también puede pasar de que el receptor que está obligado al pago no sea el beneficiario de esta renta. Bien, puede estar disociado el que constituye con el que se beneficia. Normalmente yo le doy el bien, pues me dan la plata todos los meses a mí. Ahora, yo le puedo dar el bien para que ustedes le den la plata a mi hijo. Bien, entonces de esa forma yo sería constituyente, ustedes los receptores obligados a pagar la renta y el beneficiario sería mi hijo. Bueno. Profe, ¿lo puedo Sí. interrumpir? ¿Podría volver un segundo sobre garantía? Porque me perdí un poquito ahí. Mira, lo vas a entender mejor cuando veamos el fin del contrato, que es acá. Y ahí hablamos de la resolución por ausencia o disminución de garantía. Dame 2 segundos. Dale que volvemos ahí. Bueno. ¿Cuándo se finiquita este contrato? Por fallecimiento del beneficiario. La persona que tenía que recibir el dinero muere. Normalmente ese constituyente, vimos recién que no necesariamente. Por resolución, por falta de pago. Si no me pagan la renta, yo puedo pedir que se resuelva el contrato más la restitución de capital. O por la resolución por ausencia o disminución de garantía. Bien, que es una obligación de resultado. No importa si vos tenés culpa o no tuviste culpa. Si la garantía disminuyó, yo tengo derecho a rescindir el contrato. Y acá está lo que hablaba un compañero al principio, que era de alguien que está enfermo, ¿no? Que recibe un beneficio, o si yo digo, mira, vamos a hacer un contrato mientras viva tu tía. Y resulta que al momento de celebrar el contrato, tu tía tenía una enfermedad terminal, que la padecía al momento de celebrar el contrato, indistintamente si lo sabía o no lo sabía. El contrato se resuelve de pleno derecho y se deben restituir las prestaciones si dentro de los 30 días celebrados fallece. Si fallece los 31 ya no tenés este derecho. Bien. Y esto lo mismo pasa si esa persona se quita la vida, que es, el código utiliza un eufemismo que dice si fallece por propia mano. Bien. Es decir, si se mata a sí mismo, ¿no? En estos dos casos, si eso acontece dentro del mes, el contrato se resuelve de pleno derecho y hay que devolver las prestaciones. Bien, en cuanto a lo que decía la compañera recién de la garantía, mira,
Me voy a salir acá de compartir pantalla. A ver si encontramos el... denme 2 segundos que busco el código acá. Bueno, extinción de la renta. Esto de la garantía surge de 2 lugares distintos. Dame 2 segundos que estoy leyendo el código. Extinción de la renta. Se extingue por fallecimiento. 1607. Resolución por falta de garantías. ¿Quieren que se los mande por mensajito el texto o tienen todo el código a mano? Les mando el mensaje de texto. A ver, para todos. Ahí está el artículo. Dice, por falta de garantías. El deudor de la renta no otorga garantía a la que se obliga, o si dada la disminuye, quien entrega el capital o sus herederos pueden demandar la resolución del contrato debiendo restituirse solamente el capital. La garantía es un requisito necesario de este contrato. ¿Y por qué? Porque si no sería un contrato demasiado riesgoso para el que lo pone. El que entrega el bien, si yo tengo una casa, la entrego, obviamente asumo que quizá vos vas a tener que estar obligado 3 años, 5 u 8, pero de lo que yo me quiero garantizar es que va a haber alguien que se va a beneficiar con esto, ¿bien? Si, por lo tanto, yo voy a necesitar una garantía en esto. O sea, el código entiende, quiere evitar, se me ocurre a mí, las estafas con esto, ¿no? Entonces exige que quien hace este tipo de contratos, que tome un riesgo, pero que no tome todo el riesgo, ¿bien? Yo tomo un riesgo que ese riesgo está atado a la vida de esa persona, pero no va a estar atado a que vos quemes los bienes, los revientes y me destrocen mi patrimonio, ¿bien? Es un contrato de confianza, esencialmente de confianza entre tu persona, me parece a mí. Entonces, ¿a qué voy con esto? La garantía es un elemento del contrato. Está dentro del contrato. A punto tal de que si vos no la constituiste, puedo rescindirlo, y a punto tal de que si disminuyó, puedo rescindirlo. La pregunta que podría hacerse un oyente práctico es, ¿y si las partes pactan que lo exime de pactar la garantía? Bueno, en ese caso, ya cortando camino y le doy la respuesta de lo que yo pienso, sin preguntárselas, en ese caso, si es un contrato paritario y hay una limitación del derecho, para mí vale, y si fuera un contrato de adhesión o de consumo, sería una cláusula sorpresiva que limita la responsabilidad y por lo tanto no debería regir. Gente, queridos amigos y amigas, terminé lo que tenía para aportarles el día de hoy. Faltando 15 minutos para las 16 horas, los saludo con un fraternal abrazo y hasta la próxima. ¿Quedaron dudas, cosas pendientes? Profesor, tengo Bien. 2 dudas. A ver. La primera es si en el caso de que se rescinde el contrato por falta del pago de la renta vitalicia, ¿qué ocurre con el bien? Por ejemplo, se puso una casa de garantía. ¿Qué pasa con el bien? Me la tenés que devolver. ¿No se reconoce nada del pago que fue por la renta? Y no, ahí está hablando de una responsabilidad tuya. ¿Está bien? Si veamos una responsabilidad objetiva, dijimos, y una obligación al resultado. Vos tenías que hacer eso. Ese era tu riesgo. ¿Está bien? No sé si tu riesgo era tu obligación. Si vos no la cumpliste, bueno, por ahí podrás tener algún matiz, que mirá, no fue por culpa, pero en realidad si va a hablar de culpa, no habla de responsabilidad objetiva. Entonces, la mayoría de los autores dicen que es una responsabilidad objetiva. Está bien. Y la otra duda es con respecto a si se puede pactar en otra moneda o tiene que ser recurso legal. No, prestación mensurable en dinero, decía el código. Vos podés pactar en chancho y después lo convertir en dinero, lo podés pasar en dólares y convertirlo a peso de circulación, ¿no? Está bien, perfecto. Gracias. ¿Alguno más o alguna más que le haya quedado algo? Profe, yo le quería consultar si sigue en pie la fecha para el segundo parcial el 24. Sí, hasta donde yo tengo presente. Buenísimo, gracias.
Bueno, che, un gusto verlos, un gusto escucharlos. Espero que no se hayan aburrido mucho con este tema, que no era el más lindo, pero bueno, le pusimos onda, sí. ¿Hay posibilidad de que suban algunos casos al WhatsApp o en alguna clase para ir practicando más o menos cómo va a ser el segundo parcial? Porque es cada vez más complejo. Bueno, cada vez más complejo, chicos y chicas, ¿se les ha ido bien en general o no? Lo que es complejo, que es un problema en la juventud, es activar los engranajes que tienen adentro de la cabeza y ponerlos a funcionar, ¿no? Es más fácil meterlo en un lado y sacarlo del otro que mezclar las relaciones, ¿no? En general, ponernos a pensar exige un costo mayor de energía. Nosotros tomamos esta modalidad por dos cosas. Esta modalidad de pregunta por casos. La primera, porque estamos convencidos y siempre nos preocupamos desde la cátedra que nuestro desafío es enseñarlos a pensar, chicos y chicas. Ese es el verdadero desafío. Enseñarlos a pensar y enseñarles a cuestionar los conocimientos que les son dados como verdades reveladas. Enseñarles a repetir, eso lo hace la escuela secundaria, entonces, y la escuela primaria. Nosotros deberíamos enseñarlos a pensar, ¿bien? Entonces, deberíamos enseñarles a pensar y deberíamos enseñarles a cuestionar los conocimientos que les son dados como verdades reveladas. ¿Por qué esto es así? Porque lo dijo Lorenzetti, y a mí que me calienta, yo opino otra cosa, y tengo derecho, y puedo tener lógica que diga otra cosa, ¿bien? En eso está en volvernos seres pensantes, en cuestionarnos, autocuestionarnos y cuestionar a otros con respeto y con fundamento, ¿no? De eso se trata. Entonces, lo tomamos porque estamos convencidos, pero también porque si les pasamos, chicos, un examen teórico, donde le digo defina fideicomiso, ustedes se meten en un buscador, chupan o buscan el código, pegan la respuesta, y nadie ganó, perdieron todos, digamos, ganaron a aprobar un examen, pero perdieron más de lo que ganaron, porque en realidad aprobaron un examen a riesgo de no saber para qué corno aprendieron eso, ¿bien? Es decir, ustedes pueden definir una silla, pero no saben que se pueden sentar arriba. Y la idea es que las cosas que vemos acá, que cuando ustedes se reciban sepan para qué sirven. Y la única forma de saber para qué sirven es pensando y resolviendo cosas, ¿bien? Y eso es la invitación, que resuelvan cosas. Entonces, yo entiendo que no es lo más cómodo esto, y también entiendo que ustedes no están acostumbrados, y también entiendo que la formación universitaria, y hablo en primera persona, a mí me enseñó a repetir cosas, no a pensar ni a resolver, mayormente, ¿no? Con honrosísimas excepciones. Y bueno, y yo desde mi humilde lugar me propuse cuestionar eso, decir, bueno, no me interesa, yo les conté, a mí me hacían dar definiciones en latín. Les conté eso, lo charlamos en la otra clase, ¿no? Al día de hoy yo sé definiciones en latín que no sé ni para qué la aprendí. Entonces a mí no me interesa que repitan como logro. Nadie va a desaprobar acá porque no sepa una definición de memoria. Quizás sí desaprueben si hablan de un contrato que no saben para qué sirve. Bien, porque eso se perdió la finalidad de la clase y se perdió la finalidad de la materia, que aprendan a usar una herramienta. Eso se llama adquirir competencias. Eso es lo que queremos, que adquieran competencias. No van a adquirir competencias repitiendo como no lo que dijo otro o haciendo un copy-paste. Van a adquirir competencias resolviendo situaciones reales, si fuera posible. Entonces, como decía Paula, vamos a mandarle antes del examen, de la misma forma que hicimos la otra vez, vamos a hacer una pruebita y le gatillamos algunos casos para que ustedes lo resuelvan. Y después los resolvemos en clase, perdón. ¿Les parece? Dale, profe, muchísimas profe, gracias. está buenísimo. Gracias, profe. Buena clase. Dale, profe, gracias, profe. Gracias, profe. A verlos y verlas, y bueno, nada, extraño un montón ir a la facu, bueno, sigan ahí, no bajen los brazos, y el consejo del día, con esto cerramos, la universidad es para los constantes, no para los inteligentes. El que no abandona, se recibe, esa es la regla, no le aflojen. Chau. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias.